Ciudad de México, 1996. Tacubaya, un barrio que durante el día parece adormecido por el ruido de camiones y pregoneros, pero que por la noche se llena de susurros que nadie quiere escuchar. ¿Oíste eso? Otra vez, los gritos. Una casa vieja, de fachada gris cubierta por grafitis, se alza entre dos edificios nuevos. Es como si el tiempo se hubiera negado a seguir ahí. Las ventanas están selladas con tablas. Pero cada madrugada, como un reloj maldito, se escuchan aullidos. Gritos largos, ahogados, como si vinieran del centro de la tierra. La gente aprendió a ignorarlos. O a fingir que lo hacía. Un día, un grupo de jóvenes borrachos decide acercarse. Uno de ellos, David, se atreve a patear la puerta. Salga quien salga, ya nos vale madres. Pero al otro lado no sale nadie. Solo el eco. Un vecino los detiene. No hagan eso. No saben lo que están despertando. David ríe. ¿Qué? ¿La Llorona vive aquí o qué? Pero esa misma noche, su risa desaparece. Al día siguiente, se reporta que David no regresó a casa. La policía no da importancia. Seguro está con alguna chica. Pero su madre insiste. Y los vecinos también. Dicen que escucharon un grito esa madrugada. Uno distinto. No era como antes, dice una anciana. Fue de alguien que aún estaba vivo. Un oficial de patrulla, el agente Rubalcaba, se ofrece para investigar. No cree en leyendas, pero tampoco soporta ver a la madre llorando en la estación. Va solo, con una linterna vieja y el arma enfundada. Llega a la casa. La puerta principal, extrañamente, está entreabierta. Al entrar, el olor lo golpea. Podredumbre, humedad y algo más. Algo que su estómago no puede identificar. Avanza despacio. Pisos de madera que crujen. Un reloj detenido en la pared marca las 3:07. Y entonces lo escucha. Ayuda, me. Una voz masculina, lejana, casi susurrando desde el fondo. Rubalcaba apunta con la linterna. Baja al sótano. Lo que ve lo deja congelado. Hay cadenas. Oxidadas. Amarradas a la pared. Restos de comida podrida. Diarios mojados y hojas arrancadas. Una silla rota. Y algo más, algo que parece ser un brazo. Delgado. Pálido. Corre hacia el cuerpo. No se mueve. Pero hay otro. Y otro. 5 en total. Todos cubiertos con cobijas sucias. Como si alguien hubiera intentado darles reposo. Pero no paz. Uno de ellos, se mueve. Horas después, el sitio está lleno de patrullas. La prensa no tarda en llegar. Pero el gobierno impone silencio. No se permite acceso. El único sobreviviente, un joven de 17 años, es llevado a un hospital militar. Su nombre, Ángel Gutiérrez. Su estado, desnutrición severa. Trauma psicológico. Miedo extremo a la oscuridad. Cuando logra hablar, días después, dice una sola frase. Nos encerraron ahí, porque sabíamos demasiado. Los archivos del caso son sellados. La casa es clausurada por riesgo estructural. Nadie más debe entrar. Pero los vecinos saben que no se trató de una ruina. Fue una prisión. Y en ella, aún quedan preguntas que nadie quiere responder. O que nadie se atreve a hacer. El nombre Ángel Gutiérrez no aparece en ningún registro escolar, hospitalario ni civil. Es como si hubiera nacido, dentro de aquella casa. Pero gracias a una enfermera del hospital militar, se filtra información. Una noche, antes de sedarlo, Ángel le toma la mano con fuerza y le susurra. No estábamos solos. Él bajaba cada 3 días. ¿Quién? Pregunta ella. El que los demás llamaban el tío. Punto. Mientras tanto, el agente Rubalcaba es suspendido de manera provisional. Le retiran su placa y le recomiendan descansar por un tiempo. Él no puede dormir. Las imágenes de los cuerpos. Las marcas en las paredes. Las palabras grabadas con uñas en la madera. No abras, no grites, no confíes en él. Empieza a investigar por su cuenta. Habla con vecinos antiguos. Una mujer de 82 años, doña Teófila, le cuenta algo. Esa casa, antes era un centro de reeducación durante los años 70, para niños y adolescentes. Pero nunca lo registraron oficialmente. ¿Quién la dirigía? Un hombre que se hacía llamar el tío. Nadie sabe su nombre real. Rubalcaba accede a un archivo olvidado en el sótano del antiguo Ministerio de Bienestar.
Encuentra fichas deterioradas, fotos de niños con los ojos tachados y listas de nombres. Muchos repetidos. Muitos con fecha de baja, más en causa de saída. Una carpeta lleva el sello, confidencial, archivo muerto. Y ahí aparece un nombre, Ángel Gutiérrez, apto para programa de silencio. A la derecha, una nota escrita a mano, no responde al refuerzo. Oídos selectivos. Al mismo tiempo, en el hospital, Ángel comienza a dibujar. En las hojas que le dan para terapia, repite una misma figura, una escalera que baja al sótano. Al fondo, una silueta. Alta. Con sombrero. Siempre en negro. Y al lado, otros niños, sin ojos. Sin bocas. Solo sombras. Cuando la enfermera le pregunta si es una pesadilla, él responde. Es real. Todavía está ahí. Esperando al siguiente. Rubalcaba regresa a la casa de noche. Forza la entrada trasera. Baja al sótano. Encuentra un pasadizo oculto bajo las tablas del piso. Al encender su linterna, revela una escalinata que desciende aún más. Lo que descubre lo paraliza. Una sala subterránea. Paredes cubiertas de símbolos antiguos. Cámaras viejas de vigilancia aún encendidas. Fotografías de niños pegadas con chinchetas. Y en el centro, una silla de metal con correas. De repente, la linterna parpadea. Un ruido detrás de él. Un susurro. Viniste por ellos. Se voltea. Nadie. Solo un espejo grande, roto, que refleja su figura, y otra más atrás. Una figura que no está realmente allí. La cámara que traía en el bolsillo, deja de funcionar. Sale corriendo. Vomita en la calle. Llama a su antiguo jefe. Pero la línea está muerta. Al día siguiente, la casa es demolida. Oficialmente, riesgo de colapso. Extraoficialmente, silencio absoluto. Pero alguien más lo vio. Un joven que grababa con sus celulares a madrugada captó una imagen antes de que los muros cayeran. Una silueta negra detrás de la ventana del sótano. Inmóvil. Observando. 3 días después de la demolición, Rubalcaba recibe un sobre Manila sin remitente. Dentro. Una sola fotografía. La imagen de la antigua sala subterránea. Y al reverso, escrito a mano, esto no termina aquí. El video grabado por el joven se vuelve viral por unas horas, pero pronto desaparece de todas las plataformas. Sus cuentas son suspendidas. Él desaparece. Literalmente. El último registro, una llamada al 911 a las 3:14 de la madrugada. Decía, está en mi casa. Está parado en el pasillo. No tiene rostro, pero sé que es él. La llamada se cortó. La patrulla llegó 11 minutos después. Puerta forzada. Luces parpadeando. Y en el suelo de la sala, solo el celular con la grabación interrumpida. Su cuarto, vacío. Sin señales de lucha. Sin rastros. Nada. Rubalcaba comienza a sospechar que todo fue más que un simple proyecto. Hay algo más profundo. Más antiguo. Busca en los registros de la época del programa de reeducación. Descubre que la casa, mucho antes de eso, fue parte de una hacienda colonial usada como retiro espiritual en el siglo XIX. Allí, según archivos eclesiásticos, se realizaban rituales para extirpar el pecado de los niños. Muchos de los pequeños pacientes jamás regresaron a casa. Algunos sacerdotes fueron transferidos. Archivos desaparecieron. Y décadas después, el lugar fue vendido al gobierno. En una visita al hospital psiquiátrico, Rubalcaba intenta hablar con Ángel una vez más. Pero ahora el joven está sedado las 24 horas del día. Aún así, antes de entrar, la enfermera le entrega un dibujo hecho por él durante la madrugada. Una casa con paredes negras. Rubalcaba visita el Archivo Nacional en Ciudad de México. Encuentra una caja olvidada, polvorienta, marcada como incompleto. Dentro hay documentos censurados con tinta negra. Pero entre las hojas, una lista parcial de niños ingresados en 1963. Uno de los nombres, Emilio Gutiérrez Martínez, de 9 años. Al lado, una anotación a lápiz, desaparecido en la celda 4. Esa misma noche, Rubalcaba regresa a las ruinas. Lleva una linterna, un micrófono, y el dibujo de Ángel. El terreno está vallado, pero una parte de la cerca fue arrancada. Alguien más ya había entrado. Avanza. Pies firmes. Luz temblorosa. Hasta que se detiene justo sobre lo que antes fue el cuarto subterráneo.
Coloca el micrófono. Se hace silencio. Y entonces, una voz infantil se escucha, susurrando. ¿Ya puedo ir a casa? La linterna parpadea. El frío atraviesa la ropa. Rubalcaba tiembla. Pero no se mueve. Saca una grabadora antigua. Reproduce una cinta encontrada en el hospital semanas atrás. En la cinta, la misma voz. El mismo tono. La misma frase. Grabada hace 62 años. ¿Ya puedo ir a casa? Una figura aparece entre los árboles. Pequeña. Delgada. Descalza. No se le ve el rostro. Pero tiene una bata blanca. Y sus manos parecen manchadas con algo oscuro. La figura no habla. Solo señala hacia el suelo. Rubalcaba mira. Una cruz de metal oxidado emerge entre la tierra. Con un nombre casi borrado, Emilio. A la mañana siguiente, regresan las autoridades. Encuentran restos óseos. Varios. Muchos eran de menores. Algunos tenían señales de fracturas antiguas. Otros, marcas de encierro. El lugar se convierte en escena del crimen. Pero ninguna autoridad da entrevistas. Los documentos vuelven a ser sellados. Rubalcaba recibe una llamada anónima. Detente. Esto no es solo una historia vieja. Hay gente viva que quiere que eso quede enterrado. Rubalcaba desaparece de todas las redes sociales. Su última publicación es una imagen de la cruz de metal, con una frase breve. Ellos merecen justicia. 2 días después, su esposa reporta su desaparición. Encuentran su coche abandonado cerca de la carretera México-Toluca. En el asiento del copiloto, hay un cuaderno lleno de anotaciones. Y un sobresellado. En el sobre, solo una frase escrita a mano. Si están leyendo esto, ya no hay vuelta atrás. Los medios callan. Pero un grupo de periodistas independientes filtra un video que llegó por correo anónimo. En él, se ve a Rubalcaba dentro del hospital abandonado. Va grabando todo mientras camina entre los escombros. Se escucha un ruido metálico, como si arrastraran cadenas. Y después, un grito apagado. Luego, el silencio. La grabación termina congelada en una imagen. Rubalcaba apunta con su linterna a un espejo roto. Y en el reflejo, hay una niña de ojos blancos parada detrás de él. Ese mismo día, la familia de Emilio Gutiérrez Martínez recibe una carta con matasellos de 1964. La carta, perdida por décadas, está escrita con letra infantil. No me dejen aquí. Escucho los gritos todas las noches. Por favor, mamá. El hospital es acordonado de nuevo. Drones captan excavaciones nocturnas alrededor del edificio. Camiones sin placas retiran bolsas negras en silencio. Nadie da explicaciones. Se habla de tráfico de órganos. De rituales entre pasillos olvidados. De figuras poderosas que siempre estuvieron protegidas. Pero no hay arrestos. Ni culpables. Ni justicia. La historia desaparece de los noticieros en menos de una semana. El nombre de Rubalcaba es borrado de los registros oficiales. Como si nunca hubiera existido. Solo queda el video. Aún rondando por foros oscuros de Internet. Y un último mensaje publicado desde una dirección IP desconocida. Los niños aún siguen aquí. La noche cayó con una densidad casi líquida sobre el pueblo. Cada calle parecía una herida abierta. Cada poste de luz temblaba como si supiera algo que nadie más se atrevía a decir. Dentro de la casa 48, los gritos ya no eran lo más aterrador. Era el silencio que venía después. ¿Escuchaste eso?, preguntó Julián, su voz quebrada como vidrio bajo presión. No había respuesta. Solo el sonido lejano de un portazo, en un cuarto que nadie había abierto. Las paredes, una vez blancas, ahora parecían tener una capa de polvo imposible. Pero no era polvo. Eran cenizas. Pequeñas partículas negras que flotaban desde las rejillas del techo. No, no puede ser, susurró Lorena, arrodillada frente a un rincón de la sala. En la pared, escrita con lo que parecía tierra, o quizás algo peor, una frase. Ella no fue la primera, y tú tampoco serás la última. Mientras tanto, en la comisaría, el detective Lara repasaba el archivo por 10ª vez. Pero había algo que no encajaba. Un acta olvidada, escrita a mano, con una caligrafía desesperada. Lo enterraron en la casa. Pero volvió. Volvió por su hermana. Nadie puede detenerlo. Nadie. ¿Qué casa?, preguntó Lara en voz alta.
Pero ya lo sabía. De regreso en la casa, Julián abrió un cajón y encontró una grabadora. Polvo. Óxido. Pero servía. La encendió. Una voz distorsionada empezó a hablar. ¿Dónde estabas cuando gritaba? ¿Dónde estabas cuando me amarraron? ¿Dónde estabas cuando mamá dijo que me lo merecía? Lorena se tapó los oídos. La voz seguía. Más fuerte. Más cerca. Ya basta, gritó Julián y arrojó la grabadora contra la pared. Pero la voz no venía del aparato. Venía de abajo. Del sótano. A la medianoche, los perros del pueblo empezaron a aullar. No uno. Todos. A la vez. Una anciana, desde su ventana, se persignó y cerró las cortinas. Otra vez, susurró. Dios mío, otra vez. Lorena bajó la escalera del sótano con pasos lentos. Cada peldaño crujía como un lamento. En la oscuridad, una vela encendida. Y frente a ella, una figura. ¿Papá? Preguntó con un hilo de voz. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran pozos vacíos. Su piel, cubierta de tierra seca y costras. Tarde, dijo la figura. Muy tarde. La vela se apagó. Y el grito de Lorena se mezcló con los aullidos que jamás se detuvieron esa noche. Afuera, el viento silbaba con rabia, como si quisiera arrancar los techos del pueblo entero. Adentro de la casa 48, el tiempo parecía haberse quebrado. Lorena no había vuelto a subir. Julián no respondía. Y el sótano se había cerrado, solo. El detective Lara llegó a la escena poco después de las 2 de la madrugada. Las ventanas empañadas. El portón entreabierto. Pero el silencio era lo que más gritaba. Lorena. Julián. Llamó el detective, empujando la puerta principal con su hombro. La casa estaba en ruinas. Pintura descascarada. Piso manchado con humedad. Y un olor a tierra, mezclado con algo más. Algo que no debía estar allí. Avanzó lentamente hasta la sala. Un cuaderno en el suelo. Abierto en una página manchada. Él nos observa desde abajo. Nadie quiere mirar. Pero él nunca se fue. El detective tragó saliva. Los aullidos volvieron. Más cercanos. Más salvajes. Desde el sótano, una voz se alzó. No era de Julián. No era de Lorena. Era una voz antigua. Que no pedía ayuda. Pedía justicia. Lara descendió con la linterna temblando en su mano. Los escalones crujían. El aire era espeso. Y el olor, insoportable. Al llegar al último peldaño, su luz iluminó un círculo de tierra removida. Y allí, una figura de rodillas, cubierta de sangre seca y ceniza. ¿Quién está ahí?, preguntó el detective. La figura levantó la cabeza lentamente. Ojos negros. Boca rota. Voz apenas audible. Nunca se fueron. Todos siguen aquí. Lara apuntó con la linterna al fondo. 6 siluetas. Inmóviles. Paradas como si esperaran algo. Pero no eran vivas. Ni eran estatuas. Eran cuerpos. Desecados. Como si el tiempo se hubiese detenido justo antes del grito final. El detective retrocedió, temblando. Tropezó con algo. Un brazo. Julián. Su rostro cubierto de polvo. Ojos abiertos. Pero vacíos. Y, detrás de él, Lorena. Sentada. Con una sonrisa rota. Y en su regazo, un diario infantil cubierto de tierra. Ya lo entendí, susurró ella. La casa nunca quiso ser vacía. Solo quería ser oída. En la superficie, los perros dejaron de aullar. Las luces de las casas se apagaron una a una. Y en el cielo, un relámpago. Sin trueno. Sin lluvia. Solo una advertencia. Aquel que entra a la casa de los aullidos. No siempre vuelve. No hubo informe oficial. No hubo nota de prensa. Ni un solo canal de noticias mencionó lo ocurrido en la casa número 48. El expediente fue cerrado. Sellado con tinta roja. Y marcado como, no autorizado para difusión. Pero algo cambió desde aquella noche. Los perros del barrio dejaron de aullar. Las familias comenzaron a mudarse. Y la calle donde se encontraba la casa, simplemente desapareció de los mapas. Los vecinos aseguran que la estructura sigue ahí, aunque nadie parece poder verla. Algunos juran que, en las madrugadas de luna nueva, se escucha una voz femenina cantando una canción infantil.
seguida por un golpe seco. Luego otro. Y otro más. Un año después, una mujer llamada Adela quiso filmar un documental sobre casas embrujadas en el norte de México. Alguien le habló de la Casa de los Aullidos. Un tema perfecto para su canal. Adela fue acompañada por su hermano y un camarógrafo. Nunca salieron del auto. Ni siquiera tocaron la puerta. Porque, al acercarse, vieron algo que nadie les creyó después. La puerta ya estaba abierta. Como si los esperara. Y en el pasillo de entrada, había huellas. De pies descalzos. Llenos de barro. Huellas pequeñas. De niños. El camarógrafo grabó 15 segundos. Solo 15. Suficientes para captar una figura que se asomó detrás de una cortina. Era una mujer. Con el rostro completamente vendado. Y en sus brazos. Algo que parecía moverse. El video fue subido. Pero fue eliminado por contenido sensible. Nadie volvió a intentarlo. Hoy, la Casa 48 sigue ahí. Entre los árboles. Escondida por el tiempo. Protegida por el olvido. Pero los registros permanecen. Fotografías antiguas. Cartas nunca entregadas. Grabaciones policiales que fueron filtradas. Y un diario. Un único diario, recuperado del sótano. No fue el viento. No fue el lobo. Fue el hombre que gritó y nadie escuchó. Fue la madre que lloró sin que nadie mirara. Y los niños. Ellos solo querían volver a casa. Si algún día pasas por Chihuahua y un taxista se niega a entrar a cierta calle, no preguntes por qué, y no insistas, porque hay lugares que no se olvidan, y otros que no te dejan salir. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta historia. Suscríbete y activa la campanita, porque hay verdades que nadie se atreve a contar, pero aquí las decimos todas.